Muy bien, pues continuamos con esta mesa. Vamos a ver si podemos darle el máximo interés, sobre todo el tema que habéis visto, y lo podemos relacionar con todo lo visto en Ferisdatos. Deciros que por cuestiones que conocéis hoy, accidentales y logísticas en la ciudad, como son el tema de los tractores y tal, pues Susi Darnés, del grupo BMARC, no ha podido estar con nosotros, pero Juan ha tenido la voluntad y la buena fe de sustituirla y aprenderse el guión en menos de 10 minutos en el coffee break. Muy bien. Bueno, os presento a Rafa. Rafa Pérez es propietario de Diprimar y, aparte de eso, presidente de Adisoreca en Cantabria. ¿Correcto, Rafa? Sí. Muy bien. La digitalización del sector y sus procesos nos preocupa constantemente, como hemos estado hablando en esta y en otras convenciones. En un sector que todavía es muy tradicional y que avanzamos con más lentitud que en otros sectores bastante ya más digitalizados. Entonces, dentro de esto, para darnos luz, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿pasa la digitalización por la gestión de los datos que la distribución acumula diariamente en nuestros ERPs? Bueno, sí, respondiendo un poquito lo de la digitalización, como hemos dicho, en la economía real ya es un hecho. Hay sectores súper maduros como la banca, los seguros, las reservas de restaurantes, los viajes, nuestro sector va un poco atrasado, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta para podernos digitalizar? Lo primero que necesita una empresa es un ERP, una APP, una plataforma que eso lo haga viable. Y muchas de nuestras empresas, por nuestras dimensiones, no tienen ni han apostado y no es fácil conseguir ese primer paso. Una vez que ya lo consigues tener, tienes una segunda barrera de entrada, que son nuestro mismo personal y nuestros clientes. Les tenemos acostumbrados a la visita presencial, que no tanto, porque muchísima de la venta que nuestros preventas reciben es vía WhatsApp, y cuando les propones utilizar una app, pues te dicen, uff, eso es muy complicado, mejor vente tú, me recuerdas lo que tengo que pedir y demás, ¿no? Entonces, pues existe esa resistencia y bueno, una vez que has conseguido primero la herramienta, que no es fácil, ¿no? Y otro aspecto muy importante de la digitalización y de los datos es que nos tienen que servir para poder hacer previsiones de futuro. Muy bien. Y poder cruzar estos datos pues con la Big Data, cuando vemos los datos del año pasado, qué climatología hubo, cuántos turistas vinieron, cuál era el dato económico, y eso en Internet no existe. Hay alguna pequeña empresa o que ya es grande que acumula datos y que cruza. Y entonces te puede ayudar a hacer la previsión, porque el dato aislado no te dice nada si no lo pones en contexto. De ahí, por ejemplo, en la experiencia en CEGROC, en la Organización Europea de Distribuidores en la que yo participo, los colegas de Suiza tienen un proyecto similar a este, y entonces ellos han creado, ellos lo llaman el ecosistema, la base de datos del sector. Y entonces ahí pueden cruzar todos estos datos que hemos dicho con otros datos y que nos pueden aportar. Y además es bidireccional. El fabricante, o sea, el distribuidor utiliza esto para enviar liquidaciones, datos al fabricante, y el fabricante utiliza esto para enviar al distribuidor pues, sus promociones de este código postal. Entonces, digamos que es como el estándar de esto, y además crea una base de datos, un ecosistema donde si los dueños de esa base de datos deciden que esta app o esta web se conecte ahí, pues puede funcionar en común para los que participan en este tema, pues limitándolo a códigos postales, a marcas que seas oficial, etcétera. Y facilita mucho el proceso de la digitalización que las empresas pequeñas pues les es complicado de afrontar. Interpreto por todo lo interesante que estás contando
a nivel de CEGROP, de Suiza y demás, de toda esta aplicación que ya me comentaste en su día, que crees que es imprescindible que la distribución invierta y saque rendimiento a esta área del negocio, además del resto de áreas que tenéis todo el día que pelear, como son la logística, como son los recursos humanos, la falta de repartidores, etcétera. Pero ¿tú crees firmemente que esta es un área de negocio que hay que invertir y sacarle rendimiento? Sin lugar a dudas, digitalizar la recogida de la firma de la entrega del pedido, digitalizar los documentos, digitalizar la hoja de preparación del pedido, eso nos hace mucho más eficientes, mucho más flexibles y minimiza errores. Y cada vez vamos a tener que ser más flexibles. Las respuestas que nos exigen nuestros clientes son más rápidas. Ya no sirve lo de enrutar a los clientes lunes, martes, miércoles, jueves. Ahora nos exigen otra cosa. Luego tendremos que ver cómo lo cobramos y lo comercializamos. ¿Y usted quiere un servicio express? Pues esto vale o pedido mínimo 500 euros o 20 euros. Habrá que verlo, pero el mercado donde va es que el hostelero le cuesta hacer la previsión. De repente un día se le llena el bar de 50 ingleses y se han bebido todo y necesita un extra al día siguiente, un servicio extra porque no contaba con esto. O sea, ahora mismo es lo que valora el hostelero y para que nosotros podamos hacer eso, pues tenemos que estar todo el tema muy digitalizado y nuestro foco tiene que ser nuestros empleados y nuestros clientes, que es lo que es más difícil de gestionar. Muy bien, Rafa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el detalle de cada uno de los puntos que realmente vivimos cada día. Pasamos a Jordi Pujol, que creo que le conocéis todos, presidente de un grupo tan importante como Euroestrellas, presidente de Adiscat y vicepresidente de Fedisoreca. Jordi, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Me vuelvo otra vez a Fedisdatos. Un proyecto como Fedisdatos, el cual llevamos años pensando, todos los que llevamos en la hostelería tantísimos años y que nos gustaría poder haber disfrutado de él desde hace ya muchísimo tiempo, desde la posición del distribuidor, ¿por qué el distribuidor? ¿Por qué es el distribuidor quien puede llevar este proyecto a cabo? Voy a empezar a hacer un poco de historia porque desde Adiscat empezamos a ver la necesidad de tener los datos para nosotros, ya sobre el año 2012. Luego, cuando estábamos hablando sobre este tema, entonces decimos, hombre, esto lo podríamos comercializar. Y buscamos y encontramos algún proveedor que estaba interesado, algún otro que no lo estaba. Y allí en medio salió la figura de los distribuidores. ¿De qué somos los distribuidores? ¿Cómo somos? Entonces, los celos, los datos son míos, no quiero que se vean, no quiero que los comparta nadie, yo solo quiero saber lo de los demás. Coño, para que tú sepas algo, tienes que dar algo. Pues y esto aquí se atascó lo que no os podéis imaginar. Tiempo y tiempo, para no llegar a nada. Bueno, cuando vimos que ya no llegábamos a nada, porque los proveedores también se cansaron de vernos que no teníamos las cosas claras. Esta también fue una de las causas. Entonces llegamos a la necesidad nuestra de decir, oye, lo que sí nosotros sabemos es cómo vamos, pero si nuestra empresa crece un 5 y el mercado crece un 10, yo puedo estar muy contento y tengo que estar muy cabreado. Y a la inversa. Yo estoy perdiendo un 3, soy un desgraciado, y resulta que no, porque el mercado cae un 10. Entonces, bueno, después de diversas reuniones, llegamos a la conclusión de que sería importantísimo compartir la información internamente de una forma segura y que nadie supiera las ventas de los demás. Y así ha sido. Y hemos funcionado durante, mira que desde el 2016 estábamos así. Luego llegó la pandemia. Entonces, a nivel estatal, había una necesidad hasta de los ministerios, de los fabricantes, de todo el mundo, de ver dónde estábamos, qué pasaba, qué pasaría, y estábamos todos muy nerviosos. Entonces, a través de Fedisoreca, nos pusimos en contacto con todos los pertenecientes a la federación y llegamos a la conclusión de compartir un pequeño dato
pequeñísimo, pero bueno, ya era mucho, no había nada, ahora ya hay algo. Entonces nos dimos cuenta que llegábamos, pues bueno, entre los que estábamos allí, pues a 100 y tantos mil bares y hostelerías. Claro, esto es una muestra importantísima, brutal, brutal. Y claro, ¿quién tiene el dato? El único dato que existe y que se puede tener, solamente lo tenemos los distribuidores. Tanto es así que tenemos los datos que vendemos y los datos que servimos. Con lo cual, tenemos muchos datos. Digo servimos porque podemos servir por cuenta de otro proveedor, en la cual no facturamos, pero sí tenemos los datos porque los estamos sirviendo. Por tanto, tenemos muchísima información. Y aquí es donde, pues bueno, a partir de aquí hemos entrado, ir hablando, luego hay una persona que quiero destacar en este mundo que es Jordi Vila, que está aquí, compañero mío, medio amigo, pero sí que vecino, y este ha tenido la habilidad de saber ir tocando a los distribuidores para negocio propio, lógicamente, y dignamente, y los proveedores, y todos estos celos y cosas que tenían muchos distribuidores, se los cedían a sus proveedores pensando que les pagaban. El proveedor nunca te paga nada. Te pone de aquí y te quita de allá. ¿Vale? Esto para el que no lo sepa. O sea, cuando te dan algo más, no te preocupes que de aquí 2 años no sabrás dónde está. Ellos sí, en su bolsillo. ¿No? Entonces, ahora tenemos una oportunidad de decir, oye, vamos a hacer algo importante, algo nuestro, y necesitamos la colaboración de todos. Fabricantes, distribuidores de fabricantes, y todos nosotros. Y los que no están aquí, que son muchos, también, para ir bien, tendrían que llegar a poder aportar los datos. Muy bien, muy bien. Se concluye perfectamente de tu respuesta la razón por qué el distribuidor, porque es ese eslabón dentro de la cadena entre el consumidor y el fabricante que os presentaba antes, que pasa por él todo ese movimiento y es el que genera realmente una cantidad de datos muy hacia el final de la cadena para dar el dato. Pero la última pregunta, ¿es posible conseguirlo? ¿Tú crees, tú personalmente, la opinión de ti, de tu grupo, conseguirlo? Normalmente soy muy optimista. En esto, aunque sea muy optimista, tengo muchísimas más ganas de que se realice, que lleguemos a esto para nosotros mismos, para saber dónde estamos, para que la distribución sepa cómo nos va nuestro mercado. Antes nos han dicho que la hostelería tiene un futuro incierto, ¿no? Esto llevamos hablando desde hace tiempo, posiblemente sea así, pero es importante que el distribuidor lo sepa, para ir cambiando, evolucionando hacia donde estaremos dentro de 20 años. Yo seguramente no, pero los demás sí que estaréis. Entonces, pues bueno, las empresas que estén, que sí espero que sean las nuestras, también estén, pues tengan información para ir hacer los cambios que hemos hecho nosotros durante 50 años sin datos, haciéndolo con datos. Creo que es mucho más fácil ver venir el toro a esperar que el toro ya ha pasado. Muy bien, muy bien. Podemos decir... O sea, con lo cual, tardaremos más o menos, pero llegaremos. Por tanto, lo que podemos decir es que estamos más cerca que lo habíamos estado nunca. Muchísimo más. Lo veo muy posible, pero tampoco quiero lanzar las campanas de abuelo a cortísimo plazo. Gracias. Te agradezco el optimismo porque motiva a todos a seguir avanzando. Bueno, Juan, como te decía, muchas gracias por habernos salvado de esta falta que hemos tenido a última hora y por haberte prestado a ayudarnos, ¿no? Como hemos visto en la presentación de Josep Planas y también por las respuestas que nos ha dado Jordi Pujol sobre Cedis Datos, pues que parece un proyecto muy real, ¿crees que todos los grandes distribuidores querrán participar
y podría entonces ser un éxito en el sector? A ver, sí. No sé si todos. Es complicado hablar de todos. Siempre habrá alguien que sea más reticente que los demás. Aunque supongo que el más reticente se quedará para el final y acabará entrando. Y esto no es importante para los grandes distribuidores. Esto es importante para todos. Para todos los distribuidores. Como decía antes yo, esto es hacer historia. Estamos creando un informe importantísimo, con un volumen de información que hoy no existe. Con este potencial de información hoy no existe. Estoy convencido de que todos los grandes distribuidores y todos los demás distribuidores también van a querer entrar y participar de eso, con todas las garantías de confidencialidad, informativas y demás que todo el mundo necesite para sentirse tranquilo. Pero se pueden dar, si no hay ningún problema, si estamos hablando de datos agregados. Sí, si me respuestas que sí. Muy bien, Juan. Pues también una respuesta muy optimista y que nos hace sentir más cerca. Vuelvo ahora otra vez más a lo que le preguntaba a Rafael y te hago una pregunta saliéndome del guión. Y le hago una pregunta sobre tu grupo en Levante, en Baleares, donde tienes diferentes distribuidoras. Sería la apuesta por la inversión en digitalización y en los distintos procesos y herramientas que se precisan, ¿es una prioridad dentro de vuestro grupo? Sí lo es. Yo cuando hablo de digitalización me gusta matizar un poquito sobre qué estamos hablando. Porque muchos piensan siempre, se van a pensar solamente en la app de venta al cliente, ¿no? Esta es una de las ramas a las que se puede invertir, pero hay muchas otras. Es decir, para mí digitalización es invertir en tecnología para cualquier proceso de negocio, cualquier negocio de la empresa, ¿no? Entonces, es algo en lo que todo el mundo está invirtiendo en digitalización. No hay nadie que hoy siga haciendo los albaranes a mano. Pasar de hacerlos a mano a meterlos en un ordenador y sacarlos, pues eso en su día fue una parte de estar invirtiendo en tecnología, ¿no? Con la complejidad de gamas que hoy tenemos, de mercados que abarcamos, de proveedores con los que trabajamos, si hoy no inviertes en tecnología para muchas de las cosas que haces en tu propio negocio sería imposible, Y evidentemente el retorno viene vía eficiencia y productividad. Consigues hacer muchas más cosas si inviertes en la parte del negocio que necesitas desarrollar y mejorar. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Muy claro, muy contundente sobre este apartado de que hemos de estar, y no solamente estar en la digitalización, sino acelerarla en un sector que yo sigo pensando que debemos darle nuevas herramientas y nuevos punch para que aceleren todo esto. Volvamos a lo que hablábamos, Josep, y volveré a preguntarte probablemente lo mismo que has presentado y volveré a hacer incidencia sobre tu presentación. ¿Es Fedisdatos un proyecto viable y se puede implantar en su parte, en sus procesos técnicos tan complejos que esto requiere o tan lentos? ¿De qué depende de que esto pueda ser? A ver, técnicamente sí que hay muchos datos, hay complejidad que resolver, pero eso es algo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Nosotros tenemos 5.000 procesos en 4 continentes ya, de intercambio de datos semanal, diario, mensual, donde tenemos que deshacer esa complejidad de códigos de producto, de clientes, de mapeos, de duplicados, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya lo estamos haciendo, ¿no? Para mí el reto que tiene este proyecto es, como comentaban Juan y Jordi, es que hay que alinear a 200 voluntades, ¿no? Para que esto sea relevante. Hasta ahora se ha trabajado con datos muy limitados, muchas veces con muestras muy pequeñas que podían dar una información hacia una dirección o hacia otra, dependiendo de cómo cambiaba la muestra, y ahora lo que se pretende es hacer una revolución. Pero a mí me gustaría matizar un aspecto. Lo que estamos construyendo, si acaba siendo una realidad, es una llave para un futuro que aún no estamos imaginando. Es decir, el dato, si conseguimos que esto sea una realidad, será algo que estará disponible para todos y la ventaja competitiva la generará el que mejor sepa usarlo. Imaginaos hace unos años una página web. El que tenía una página web tenía una ventaja. Ahora todo el mundo tiene una página web. Pero hay páginas web que venden, hay páginas web que explican un mensaje y hay páginas web que no cuentan nada. Entonces,
Ahora lo que estamos haciendo es, de alguna manera, abrir la base para que podamos abordar el negocio desde una perspectiva totalmente distinta. Para que el dato no sea el valor diferente. Si no tenemos datos, todos tenemos que espabilarnos, como decía Jordi, con lo que podemos. Cuando tengamos los datos, esto nos abre una puerta a una nueva dimensión que el que ganará será el que mejor sepa usarlos, el que mejor sepa interpretarlos, el que mejor sepa sacarles partido, ¿no? Pero sin su disponibilidad no podemos avanzar. Muy bien, Josep. Déjame que añada un poco a lo que a lo mejor no hemos dicho en la presentación o no hemos comentado aquí, aunque estamos rodeándolo con las preguntas, pero sí quiero decir al auditorio que nos hemos sentado ya con los, como dije antes, con los grandes fabricantes. Hemos estado con cerveceros de España en una reunión y hemos estado con los grupos más importantes de distribución que están hoy presentes aquí en la sala. Y tenemos prácticamente un 90% de sí, estaré adentro y estaré dentro posiblemente en las 3 posibilidades de dar datos, de ser socio e incluso de ser el cliente final de todo esto. O sea, esto quiero aclararlo por si alguien tiene dudas porque el proceso está avanzando a un buen ritmo y por eso se está haciendo más real. Y después decir a tu respuesta, a esta primera respuesta que nos das, que a mí me suena a ilusionante, ¿no? Ilusionante el futuro que se nos presenta en el sector de la distribución si estamos ahora empezando a avanzar con rapidez. Y por último te hago otra pregunta más directa. Decirme, V-Solutions, ¿hasta qué punto está involucrado en este disruptivo proyecto? La respuesta rápida sería hasta el fondo, ¿no? Pero elaborando un poco, a ver, yo creo que V es el partner ideal para este proyecto porque precisamente lo que se quiere hacer es el core business de su negocio, ¿no? Entonces, no estamos haciendo nada que no hayamos hecho, no nos enfrentaremos a problemas que no nos hayamos encontrado. Siempre la creatividad para generar un problema es infinita, ¿no? Con lo cual siempre puede salir uno que no tienes contemplado. Pero vamos a decir que hemos resuelto muchos de los que seguramente nos vamos a encontrar y lo que estamos dispuestos es a facilitar esa apertura, ¿no? Y como último mensaje, relacionado con lo que comentábamos antes, y que comentaba Jordi también, que decía lo del miedo al dato, de tenerlo disponible, yo creo que el mindset que queremos contribuir a cambiar desde V es, ya no me planteo si tengo miedo a compartir el dato o hasta qué punto de detalle, sino estoy pensando qué voy a hacer con ese dato, cómo le voy a sacar partido. El que esté en ese mindset yo creo que es el que ganará. Muy bien, muchas gracias, Josep, muchas gracias. Bien, y por último, no sé si todas la conocéis, Patricia Daimiel es la Managing Director de Nielsen IQ para toda Iberia. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por estar sentada aquí a mi lado. Y no hay ninguna mala intención de que esta es la última, ninguna absolutamente, alguien tenía que serlo. Te he preparado estas 2 preguntas, ¿no? Que quizás escapan un poquito a la digitalización, pero sí persiguen entender bien en el universo que nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es el papel que actualmente juega Nielsen IQ en la lectura del canal de hostelería? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por contar con nosotros. Si me permites, voy a hacer un poquito de historia para los que no conozcáis quién es NIQ o Nielsen IQ o Nielsen, que era como éramos conocidos anteriormente. Deciros que somos una empresa que nos dedicamos a la información, los creadores de las famosas cuotas de mercado, y el año pasado cumplimos 100 años. Llevamos 100 años trabajando con Big Data. O sea, que esto no es nuevo del todo, ¿vale? Y eso es importante que lo tengamos en contexto. El querer tomar mejores decisiones utilizando datos es algo que cualquier ser humano ha perseguido siempre. Y las nuevas tecnologías, la nueva digitalización y la transformación digital, que quien no la esté haciendo, pues no le va a durar el negocio mucho, pues es algo que hay que aprovechar. Es simplemente aprovechar lo que hay hoy en día para hacer lo que siempre hemos hecho, pero mejor y tener esa ventaja. En este contexto, lo que es el panel de Oreca de Nielsen IQ, bueno, deciros que si nosotros llevamos 100 años dedicándonos a esto, en España en concreto llevamos unos 60. Somos muy conocidos y antes has hecho referencia al panel de detallista de alimentación, lo que son los datos pues, de las ventas en hipermercados, supermercados, tiendas tradicionales, y el panel de Oreca lleva más de 50 años implementado en España. Para llevar haciendo esto más de 50 años, os podéis imaginar cómo empezamos a hacerlo.
y cómo en parte es asombroso que sigamos haciéndolo, que es muchas personas yendo a visitar esos 2.000 puntos, 2.000 bares, actualizando esa muestra cada año para intentar ver cómo se mueven los universos, cómo de la mejor forma posible podemos representar el mercado español y entender cómo se mueven esas tendencias para poder dar visión y visibilidad tanto a los fabricantes como a los distribuidores y que se puedan tomar decisiones. Habéis visto antes la presentación de mi compañera Celia, en la cual os decía, mirad, esto tan chiquitito que es a lo mejor el tequila en España, que mide en valor un 0,3, creo que decía, no sé si me acuerdo si era un 0,3, un 0,5, está creciendo a un 4,5. Entonces es una tendencia. O empezáis a tener los bares tienen tequila o vais a perder esa tendencia, vais a perder esas ventas. Entonces, con la información que tenemos hoy en día, que sobre todo el único panel que existe para el registro de lo que son las bebidas en España, se pueden tomar ese tipo de decisiones. Y ese es el valor que ahora mismo aporta Nielsen IQ al mercado de la Horeca. Muy bien, muy bien. Yo, si me permites, vuelvo a mi libro, claro. Que es Fedis Datos, evidentemente. Por supuesto. Y lo que quería preguntarte era precisamente por el proyecto que hoy has visto aquí, proyecto que ya te he contado en algún otro momento, y quisiera saber qué piensas tú que aportaría el proyecto Fedis Datos a este sector. Sería un cambio fundamental y me voy a apoyar en muchas de las palabras que ya se han dicho y muchas de las reflexiones que creo que a lo largo de la mañana se han hecho. Creo que muchas de ellas son fundamentales. Se ha hablado mucho de Emilio Gallego antes del coffee break y en esa mesa redonda se hablaba de la sociedad cada vez cambia más rápido y además los gobiernos, los ayuntamientos también se transforman. La transformación cada vez es más ágil y nos tenemos que adaptar a ella. Entonces, lo primero de todo, y parece a lo mejor que me voy un poquito atrás, es que tenemos que tener mejores herramientas para adaptarnos más rápidamente y con más agilidad a toda esa transformación. No podemos trabajar al mismo ritmo que trabajamos hace 2 años, hace 5. O sea, tenemos que realmente agilizar todo, ser más veloces, más rápidos para aprovechar la oportunidad. Ese es el primer punto. Y el consumidor está cambiando muy rápidamente. Lo hemos visto desde el COVID hasta aquí. Tenemos un consumidor completamente distinto. Hay una situación económica concreta, una subida de la inflación y de repente cae el consumo nocturno y cambio al tardeo. ¿Por qué? Porque me lo puedo permitir. ¿Y cómo mido eso? ¿Y cómo aprovecho ese momento? ¿Y cómo le saco rendimiento a eso? Tenemos que ser muchísimo más ágiles y aquí Fedis Datos, sin lugar a dudas, puede apoyar. Lo segundo, cuando hablamos de digitalización y datos, tiene muchísimas ventajas, pero las dos fundamentales que se han puesto sobre la mesa son: da más eficiencia, nos ayuda a eficientar nuestros negocios, a mejorar nuestra logística y nos ayuda a sacar valor. Y aquí me encanta lo que has dicho, no es solo te da la llave, pero es cómo utilices esa llave, cómo le puedes sacar valor. Entonces, el permitir darnos esa visión mucho más rápido va a hacer que podamos aprovechar esa ventaja competitiva. Los que la aprovechemos, pues podremos tener mejores resultados. Con lo cual, negocios más eficientes, negocios con más valor. Y me voy a un tercer punto, que es un proyecto muy ilusionante que nos va a dar, sobre todo, más granularidad, que es a lo que vamos, más granularidad, más agilidad y se puede hacer. Yo quiero dar un voto de confianza que es posible. Me refería antes, aunque parecía a lo mejor que hablaba en mi libro, que nosotros llevamos haciendo el panel de detallistas en España lleva 60 años. Pero empezamos a hacerlo de una forma distinta. Antes íbamos a los supermercados también a recoger sus facturas y en un momento dado, hace ya bastantes años, cambiamos a recoger todos esos datos de forma electrónica. Nielsen IQ ahora mismo procesa tantos datos como Mastercard. Inmediatamente, diariamente, es increíble, pero en Horeca no estamos ahí. No estamos aquí por muchos de los problemas, barreras, retos a los que nos enfrentamos. Entonces, tenemos que creer que ese valor está ahí y que realmente nos va a ayudar a ser más eficientes, que nos va a aportar valor si sabemos utilizar esa ventaja competitiva para perder ese miedo a compartir el dato, entender que se está haciendo en muchos sectores, que hay muchos grandes expertos en el proceso de la información, que llevamos muchísimos años trabajando con información absolutamente confidencial con todos los grandes fabricantes, distribuidores de este país, entre otros, que no hay problema, sabemos hacerlo y que eso aporta valor. Y ese valor va a hacer que la industria salga reforzada, porque al final esto
Si queremos que no sea un zero-sum game en el que todos nos peleamos si queremos que la industria crezca, tenemos que apostar conjuntamente. Yo creo que aquí es un proyecto muy ilusionante y yo espero que salga adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias, gracias, Patricia. Bueno, solo deciros, me queda antes de que se vayan, que me ha encantado poder moderar esta mesa y estar con estos pesos pesados y expertos del canal, pero muchísimo más he disfrutado escuchando cada una de las respuestas. Pido un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Gracias.